¿Qué tal? Bueno, ya acabamos ecuaciones de primer orden. Fuimos algo lento, de hecho. Vamos a pasar a ecuaciones de segundo orden. La primera que vamos a ver es la ecuación de onda unidimensional. Porque, aunque hay varias maneras de verla, como van a comprenderlo en las siguientes lecciones, voy a empezar con la que es una aplicación de las ecuaciones de primer orden, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar el problema ahora de la ecuación de onda, o vamos a estudiar en general la ecuación de onda unidimensional, ¿sí? En una dimensión espacial. Cuando yo mencione la dimensión bidimensional, tridimensional, se refiere a la dimensión espacial. Siempre hay una dimensión temporal, ¿no? Entonces, como, además, no debe haber confusión ahí, ¿vale? La ecuación de onda, ahorita la voy a escribir, pero vamos a considerar el problema, digamos, más básico, que es el de Cauchy, ¿sí? Entonces, consideremos el problema de Cauchy, que es UTT menos una constante C al cuadrado, UXX igual a 0. X en R y T positiva. U en X, 0 va a ser una función f de X, y UT en X, 0 va a ser una función g de X, con X que pertenece a R, ¿sí? En esos casos. Y a todo esto le vamos a poner problema 1. 1 es el problema de Cauchy para la ecuación de onda. Ok, le pedí a Luis que les hablara de dónde viene, cuál es la deducción, o más bien una de las deducciones de la ecuación de onda, que es el modelo de una cuerda vibrante, ¿sí? Esta ecuación modela una cuerda, ¿okay? En este caso infinitamente larga, cuya masa, o mejor dicho, cuyo volumen de la cuerda es despreciable, aun cuando tiene masa, ¿okay? Tiene una densidad. Y U nos provee la configuración de la cuerda en cada punto xt del plano. Nos da la forma de la cuerda cada punto xt del plano. El modelo lo va a deducir Luis, pero la ecuación de onda sale de un montón de distintos modelos. De hecho, es el caso más, pero más simple de la conservación de momento lineal en las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿sí? Si ustedes linearizan Navier-Stokes alrededor de un punto de equilibrio, asumen que la velocidad está dada, por ejemplo, que el gas o el flujo, el fluido que estén estudiando no es conductor del calor, van a obtener la ecuación de onda para la densidad, ¿ok? ¿Se acuerdan de la ecuación de continuidad que vimos para la densidad de la conservación de masa? La resuelven junto con el balance momento y obtienen la ecuación de onda para la densidad. Eso lo que quiere decir es que el sonido es el hecho de que la densidad en un gas se mueva como una vibración o se comporte como una vibración, pues me está diciendo el sonido es exactamente vibraciones mecánicas en la densidad, ¿sí? Van a ver el modelo con Luis, pero les digo, hay muchas. En el electromagnetismo aparece naturalmente. De las ecuaciones de Maxwell, el campo eléctrico y el campo magnético satisfacen la ecuación de onda, ¿okay? Sale en relatividad, las ondas gravitacionales satisfacen la ecuación de onda, ¿okay?
sale en una cantidad enorme de modelos distintos. ¿Ok? Es el modelo más simple. Esta es una constante, ¿va? Que van a ver que depende, en el caso de el ejemplo que les va a dar Luis, depende de la tensión de la cuerda, ¿ok? Que es una propiedad del material, y de la densidad de la cuerda, asumiendo que la densidad es constante. ¿Sale? En este caso tenemos dos condiciones iniciales. ¿Por qué? ¿Por qué ahora hay dos en lugar de una? Pues es como en las ecuaciones de primer orden. Ajá. Ahorita lo van a ver. Se requieren dos. O sea, no es de que yo escoja poner dos. No, se requieren dos. Pero hay una necesidad física. Todas las condiciones iniciales y de frontera que estudiemos o que estudien en su vida, todas vienen motivadas por algún problema. No es nada más, ay, a ver, vamos a meterle condiciones a esto, a ver cuál sirve y cuál no. No. Hay una necesidad de esto. ¿Por qué? Porque si U me está diciendo la configuración de una cuerda que vibra, ¿ok? Si me está diciendo, mira, U a cada tiempo t0 te dice qué forma tiene la cuerda, ¿ok? Este es X. Esto vendría a ser U en X, t0, ¿va? Entonces, pues lo obvio de proveer a este problema es una condición inicial para la posición, es decir, yo te doy la posición al tiempo 0, t igual a 0, pónganle que es esta, ¿ok? Y la velocidad inicial, ajá, es decir, les doy la derivada de esto, ¿sí? Que a fin de cuentas está relacionada con las tangentes, ¿sí? Ahora, ¿por qué les doy posición y velocidad inicial? Es clarísimo, se han llevado en mecánica. Siempre se requiere posición y velocidad inicial. Ajá. Son dos condiciones iniciales para una ecuación de segundo orden. Esta es una ecuación de segundo orden. ¿Ok? Vamos a ver qué tipo de condiciones iniciales y o de frontera acepta la ecuación de onda. Porque no son triviales. Yo aquí les estoy dando unas que son las condiciones de Cauchy, las condiciones iniciales. Pero otra vez, se las doy porque tiene sentido físico dárselas. Me estás diciendo que me vas a determinar la posición, la configuración de algo, de un sistema. Ok, entonces me vas a dar inicialmente la posición y la velocidad inicial. Eso es clarísimo, ¿sí? Van a ver que son necesarias las dos, a diferencia de las ecuaciones de primer orden. ¿Ok? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es ver que podemos descomponer la ecuación. Este operador que aparece aquí, parcial t cuadrada menos c cuadrada parcial cuadrada x, luego le pongo un nombre, pero se llama D'Alembertiano. Entonces vamos a ver que ese operador lo puedo descomponer, ¿sí? Observemos que la parcial t menos c parcial x, este operador, por la parcial t más c parcial x aplicado a u, pues esto es parcial t menos c parcial x aplicado a ut más cux, ¿sí? Es decir, ya apliqué este a u, ¿va? Bueno, pero esto es simplemente distribuyendo. Esto es parcial t de ut más cux menos c parcial x u parcial t más bien ut más cux, ¿va? Y esto es igual a parcial cuadrada t de u más c parcial t parcial x de u
menos C parcial X parcial T de U más C cuadrada, de hecho menos, aún menos, C cuadrada de parcial cuadrada de X de U. Pero fíjense que con se van si U es C2. Si U es de clase C2, en R cruz 0 infinito, entonces esto es igual a UTT menos C cuadrada UXX, que es igual a 0 si U satisface la ecuación de onda. ¿Qué me está diciendo esta cuenta? ¿Okay? Me está diciendo, si U es solución de la ecuación de onda, entonces es solución de esta ecuación que es la misma, pero está descompuesta. U es solución de esta ecuación, sí, solo si es solución de esta. De esto igualado a 0, pues. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, para soluciones clásicas, la ecuación de onda se puede factorizar como parcial t menos c parcial x por parcial t más c parcial x de u es igual a 0. Para soluciones clásicas, entonces, esta ecuación y esta son la misma. ¿Va? Bien. Bueno, pues entonces sea W, de hecho W va a ser función de x y t, sea ut más c ux. Si yo hago eso, es decir, si yo llamo W a esto, entonces tengo el problema siguiente. Tengo Wt menos C por Wx igual a 0, ¿sí o no? Y fíjense que le pueden dar una condición inicial. W en x, 0 es igual a Ut en x, 0. Aquí obviamente esto va evaluado en x, 0, x, t, ¿no? Entonces Ut en x, 0 más C por Ux en x, 0. Y esto es igual a G de x más C por F' de x. Y otra vez, aquí hay que hacer la anotación, la mención otra vez, que es para soluciones clásicas. Acuérdense que solución clásica quiere decir una solución que es tan regular como la ecuación lo exige. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Pues sí, porque miren, aquí, cuando hago Ux en x, 0, esto lo estoy igualando a F' de x. Estoy haciendo esto. ¿Va? Pero eso tiene sentido nada más cuando hay continuidad en las primeras derivadas, ¿no? ¿Sale? Solamente cuando hay continuidad en las primeras derivadas. Y obviamente, pues estoy pidiendo regularidad a la f, ¿sí? Esto es para f, que es de clase Seonoder. ¿Ok? ¿Sale? Bien. Aquí. No, aquí está. Entonces vean, ya convertimos el problema a un problema de una dimensión, a un problema de un primer orden que ya sabemos cómo resolver, ¿no? Ese fue el chiste de descomponer el operador.
Ese es el chiste. Bueno, entonces, fíjense, como f y g están dadas, entonces tenemos que resolver esta ecuación con esta condición inicial. Pero esta es la más babosa que vimos, esa ya la saben resolver con los ojos cerrados, ¿no? O sea, esto me está diciendo que la función es constante a lo largo de ciertas características, ¿no? ¿Sí o no? A lo largo de las características x menos t igual a xi. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Entonces, W es constante a lo largo de las rectas que son, porque es a lo largo de las rectas con vector menos c,1, ¿no? ¿Ok? A lo largo de las rectas entonces, que es x menos ct igual a xi, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? X menos ct igual a xi. ¿Ok? A ver. Sí. No, x más ct igual a xi. Esas son las características, ¿va? Porque la dx pico de eta es igual a menos c, ¿no? Bueno, ¿ok? A lo largo de estas rectas, ¿sí? Bueno, y ya saben que entonces W está determinada de manera única como G de x más ct más c en f' de x más ct. ¿Ok? ¿Vale? Porque acuérdense que es constante, es decir, en el método de características, derivada de W pico respecto de eta es igual a 0. ¿No? Entonces esto toma el valor U pico en 0 igual a esto evaluado en xi, ¿no? Pero xi es esto. ¿Vale? Ok. Entonces ya tenemos la solución a W, pero luego, todavía lo tengo por aquí, fíjense, tengo una ecuación para W, ¿ok? Entonces tengo que, perdón, no para W, para U. Ya que tengo W, ya tengo una ecuación para U. Entonces tengo UT más C UX igual a W de x, t. Esto está dado. U en x, 0 igual a f de x. ¿Ok? Este problema también lo conocen, es de primer orden. ¿Ok? Con sistema característico de x pico en beta igual a la constante c, x pico en 0 igual a xi, dt pico en beta igual a 1, t pico en 0 igual a 0, ¿ok? Du pico en beta igual a w en x pico, t pico, y u pico en 0 es f de xi.
observen que ese sistema se resuelve fácil porque ya está dado x pico y t pico, ¿no? Ya sabemos quiénes son, hay que sustituirlos aquí y luego integrar. Ok. Y mucho ojo, para que yo tenga solución C1 a esto, vean que ahora le voy a tener que pedir a f sí, aquí está. Ahora le voy a tener que pedir a la función f que sea de clase C1. ¿Por qué? Para que nosotros apliquemos nuestro teorema de existencia y unicidad local para las características, acuérdense que necesitábamos que los coeficientes sean C1. Entonces voy a tener que pedirle a la W que ahora sea C1. Entonces necesito que la G sea C1 y la F' sean C1. ¿Ok? Con F' y G de clase C1. ¿Va? Bueno, eso es porque quiero buscar soluciones clásicas, ¿sí? Bueno, entonces inmediatamente tienen que x pico es c por eta más xi, t pico de eta es eta, ¿ok? Y sustituimos en la ecuación para u, ¿no? De u pico en de eta es igual, ya saben quién es g, que es esta de acá, entonces es g pico, le pongo, ¿ok? O mejor lo dejo así, g de x pico más c por t pico más c por f' en x pico más c por t pico, ¿ok? Bueno, pero ya saben cuánto vale x pico y t pico, entonces nada más sustituyen y les queda g en 2c eta más xi más c por f' en 2c eta más xi, ¿ok? Y entonces, integrando, tenemos que u pico en eta es igual a f de xi, ¿ok? ¿Por qué? Porque me queda u pico en eta, voy a integrar entre 0 y eta. Me queda u pico en eta menos u pico en 0, pero u pico en 0 vale f de xi, vamos que ya lo pasé de ese lado, más la integral de 0 a eta de g, esto estoy integrando respecto de eta, ¿ok? En 2cs más xi respecto de s más una constante c por 0, la integral de 0 a eta de f' de 2cs más xi respecto de s. Ajá. Bueno, haciendo un cambio de variable, esto es f de xi más 1 entre 2c por la integral de xi a 2c eta más xi por g de y. De y, es decir, dice esto igual a y, ¿no? Cuando s es 0, me queda xi, cuando s es eta, me queda esto. Hago el mismo cambio de variable allá, ¿va? Y me queda, por cierto, el jacobiano 1 entre 2c, ¿va? Más, aquí es c entre 2c, ¿ok? De la misma integral xi de 2c eta más xi de f' de y, ¿ok? Pero vean que esta la podemos integrar inmediatamente con teorema fundamental, ¿no?
¿va? Entonces, U pico de eta es f de xi, e integro la última y me queda 1/2, porque se me van estas, de f en 2z más xi menos f de xi más 1 entre 2c por la integral de xi a 2c eta más xi de g de y. ¿Ok? Pero acuérdense que tenemos que xi es x menos et, eta es t, y 2c eta más xi es igual a 2ct más x menos ct, ¿ok? Más x menos ct, y entonces esto es igual a x más ct, ¿ok? Bueno, entonces me queda, ¿sí está bien esto? 2x es... sí. Entonces me queda u de x, t es igual a f en x menos ct, porque es xi, ¿ok? Más 1/2 de f en x más ct menos f de x menos ct más 1 entre 2c por x de la integral de x menos ct a x más ct de g de y de y. ¿Okay? Y reduciendo, aquí abajo me cabe, tenemos que u de x, t es igual a 1/2 de este menos 1/2 de este, me va a quedar un más nada más, es 1/2 de f en x más ct menos f en x, no, más, perdón, x menos ct, ¿ok? Más 1 entre 2c por la integral de x menos ct a x más ct de g de y de y. Y esta es la fórmula de D'Alembert. Esta de aquí, se lo ponen, es la fórmula de D'Alembert. Y como pueden ver, depende de dos tipos de funciones, ¿no? Las que dependen de x más ct y las que dependen de x menos ct, y es cierto también para esta integral, ¿no? Esta integral la pueden descomponer como una función que depende nada más de x más ct y una que depende nada más de x menos ct. ¿Sí? ¿Sale? ¿Qué les dice eso? Fíjense, acuérdense que la ecuación de primer orden esta que vimos, la y con más menos, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿se acuerdan? Su solución era un pulso, ¿no? O sea, era nada más como una traslación, yo le llamé pulso, pues es un nombre adecuado, simplemente era como una traslación de la condición inicial original, ¿se acuerdan? Porque era la condición inicial evaluada en x menos ct o x más ct, dependiendo del signo antes de la c, ¿no? Vean que aquí es una combinación de ambas, ¿no? O sea, es una combinación de un pulso que va hacia la izquierda
y un pulso que va hacia la derecha. ¿Va? Es lo que nos está diciendo. O sea, la onda es una combinación de estas dos cosas. ¿Sí? Ahora, aquí hay muchas cosas importantes de esta fórmula de D'Alembert. ¿Va? Entonces observen que si F es C2 y G es C1, entonces la fórmula de D'Alembert, define una solución clásica, a menos que diga otra cosa es clásico, define una solución al problema 1. ¿Ok? Pero fíjense, esto es lo más importante, cuya solución es C2 y solo C2. ¿Okay? Dejen ver si está bien redactado. Define una solución al problema 1, que es, vamos a ponerle, que es C2 y solo C2. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vimos las ecuaciones del primer orden vimos algo parecido. Y es porque, como pueden verlo, la ecuación de onda la están pensando, es lo que hicimos, la pensamos como un sistema de dos ecuaciones de primer orden, ¿a poco no? Eso es lo que hicimos, un sistema de dos ecuaciones de primer orden. ¿Va? Que de hecho es algo muy parecido a lo que hacen en ordinarias 1, ¿no? Tienen una ecuación de segundo orden, la pueden convertir a un sistema de primero. Eso hice. ¿Va? Bueno, pero si se acuerdan, para que yo obtuviera la regularidad necesaria de las condiciones iniciales, de la solución, yo necesitaba meter esa regularidad en las condiciones iniciales. Ahorita lo volvieron a ver. Para que todo jale, tuvimos que pedirle a F y a G que fueran FC2 y GC1. Ajá. Pero, ¿a qué me refiero con que solo es C2? En todos los ejercicios que hicieron de primer orden, pues uno deja, les pongo coeficientes polinómicos, ¿no? En sus ecuaciones cuasilineales, por ejemplo, venía algún coeficiente, no sé, x al cuadrado, e a la x, ¿no? No sé, venía algún coeficiente, y dices, bueno, esos coeficientes siempre son más que C2, son C infinito.